Como recapitulando de la clase pasada, este tema que sigue va a permitir elevar muchísimo nuestro nivel de alemán, porque los va a ser súper, súper específicos y a los alemanes les encanta eso. Entonces, hoy vamos a ver Trennbare Verben. Trennbare significa separables y Verben son verbos, verbos separables. Algún profesor que tuve alguna vez les llamó verbos huevo. Está medio chistosa la analogía, ahorita les digo cómo es. Básicamente son una forma en la que el verbo va a cambiar un poco su contexto. Vamos a agregar ya sea preposiciones o sufijos o otros tipos de sufijos que nos van a permitir cambiar un poco el significado, o bastante en algunos casos, nos permite cambiar un poco el significado de los verbos para darle un extra de especificidad. ¿Cómo funcionan? Van a llevar esta estructura donde vamos a, en primera posición, vamos a tener el nombre, o bueno, el sustantivo, o un Angaben, temporal Angaben, o local Angaben, esto ya se lo saben. Luego, Grundlage es la raíz del verbo conjugado para la persona para la que estemos hablando. Luego va un complemento, ya saben, una descripción, el qué, quién, a dónde, cuánto, mucho, poco. Y por último, el prefijo que venía con el verbo separable. Como ejemplo, como el que viene en el libro, anrufen, rufen, es llamar, en el sentido de una llamada telefónica. Pero no es lo mismo que yo te llame a que yo reciba tu llamada, a pesar de que ambas son una llamada telefónica. O sea, si alguien llegara a la mitad de conversación y te pregunta, ¿qué haces? Una llamada, cuando yo digo una llamada, es el verbo llamada, o bueno, el pronombre llamada, no está especificando si yo te llamé o tú me llamaste. En cambio, anrufen sí está especificando que yo llamo a alguien, o sea, esa dirección de una personita, toma su teléfono y llama a otra. Esta acción de llamar de una persona a otra, de hacer la llamada en esta dirección, es anrufen, es hacer la llamada. Y vemos esta estructura donde el ich es nuestra primera posición. Grundlage, que es el verbo base, que es, en este caso rufen, se queda en segunda posición y está conjugado para ich. Dich es a quién, o sea, es nuestra tercera posición. Es du en acusativo, porque si yo llamo a alguien llamo, por eso está en acusativo. Du se convierte a dich en acusativo. Y por último, al final, va la preposición que ven. Permítanme borrar esto porque ahora parece que es una M. Sí. Al final, siempre, siempre, siempre al final, va la preposición de lo que estábamos, de nuestro Verben. En este caso, anrufen, todo el verbo como uno solo, significa llamar por teléfono. Otro ejemplo es einkaufen, donde una cosa es comprar, pero comprar no es lo mismo que yo diga que yo le compro al vendedor a que el vendedor diga me compraron. Bueno, me compraron un producto. Ese einkaufen se refiere a que tú estás aquí. Voy a cambiar el color para que sea otro ejemplo. Entonces aquí está el puesto, abarrotes, vinos y licores. Entonces yo compro no sé, una botella de lo que quiera, de lo que haga falta en ese momento. Entonces yo pago y yo recibo la botella. Esta acción de comprar, de que yo, en el sentido de compra-venta, la compra, donde yo adquiero un objeto y ese objeto se acerca hacia mí, es einkaufen. No es lo mismo que nada, es un poquito distinto. En contexto, podría ser lo mismo que dijera ich kaufe Käse, a decir ich kaufe Käse ein. En ambos es compro un queso. Pero que yo diga ich kaufe Käse ein, estás haciendo referencia a que pues tú adquiriste el queso ahora es de tu propiedad. Y ese tipo de, de pequeñas, de ein, an, de esas pequeñas especificidades elevan muchísimo el nivel de alemán y nos ayudan a ser más específicos con lo que queremos decir. Por ejemplo, en este ejemplo de einkaufen, vielleicht significa tal vez, a lo mejor, tal vez. Es un temporal angaben, o es un temporal angaben. Kaufe ich, donde kaufe está conjugado para ich.
noch was ein. Tal vez compre algo más. ¿Sí queda más o menos claro cómo funcionan los verbos separables? Creo que sí. David. No te estoy escuchando. No sé si te fuiste por un segundo o si no estás diciendo nada, pero voy a tomar tu silencio y si hay una duda, seguimos. Y si se te cortó, le dices Excel y ahorita nos frenamos conforme vayamos avanzando. Voy a pegarle la siguiente. Sí, sí salió. Bueno, voy a poner ahora sí. Ya regresamos, ya regresamos. Se cayó el directo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Sí, la estructura de los verbos separables. ¿Cómo los identificamos? Pues generalmente es cosa de acostumbrarnos a saber cuáles son los prefijos más comunes o cuando no sepamos gran parte de las preposiciones, porque generalmente es con preposiciones. ¿Qué cosas pueden ser un prefijo o la parte separable del verbo? Es que pueden ser preposiciones o adverbios, aunque también existen un par de verbos separables que están compuestos por dos palabras. No tengo ejemplos aquí que yo recuerde, porque realmente, no, pues estos son de pura proposición. Realmente son extraños que pasen, pero sí se puede, que tengas como dos verbos juntos y esos dos verbos tienen como un verbo separable. Nada más hay que tener cuidado, si existen un par de verbos que no son separables, pero parecen verbos separables, pero estos, o sea, no son contados, pero son mucho menos a los que sí son separables. Por ejemplo, que encontremos una preposición y luego un verbo y que no sea separable, pese a que generalmente sí lo son, pero estos son casos muy especiales. Y luego, al ratito, les envío una lista con todos los verbos separables, bueno, con una gran cantidad de verbos separables, y busco si hay alguno que sea uno que sea dos palabras, y también les mando una pequeña lista de aquellas cosas, aquellos verbos que son preposición verbo y sin embargo no son separables. Ahora, siguiendo. Ah, Tanto para presente como para preguntas, los Trenvaren siguen manteniendo la misma estructura de verbo o Grundlage en segunda posición y en segunda posición. Y la preposición o el prefijo van hasta el final. Sin embargo, en perfect, aquí dice perfect. En perfect, que es el que gangen, que quesen, no, no, no se separan. Bueno, sí se separan, pero la preposición no va hasta el final. Por ejemplo, en este caso, mitbringen significa traer consigo, es el llevar. Es que, oyendo mitbringen, con todo, con esto de las computadoras. Si bien bringen es llevar o traer, mitbringen es traer consigo o llevar consigo. Es el hecho de que yo voy cargando, por ejemplo, una pluma, entonces, y la llevo hacia algún lado, la traigo conmigo. Toma un rato acostumbrarse a tanta especificidad porque el español no lo tiene, pero el alemán sí ayuda muchísimo. Uno con el que yo me ayudó mucho a vislumbrar mi Tringen, que es el traer conmigo, es como cuando compras unos cafés y supongamos que te tocó comprar cafés para ti y para con quien estaba saliendo. Entonces te dan una charolita de cafés y tú los llevas, o sea, los llevas a la mesa o algo así. Es mitbringen porque los llevas contigo, sí, contigo. Entonces, si decimos que, de hecho, pues aquí puse el ejemplo del café. Y Jave, vamos a utilizar el auxiliar que le corresponda al Grundlage, que en este caso es bringen. Bringen es con haben. Zwei Kaffee, creo que quiera café. Zwei Kaffee, dos cafés, mitgebracht. En lugar de que sea ich habe zwei Kaffee gebracht mit, es mitgebracht, todo junto, pero el ge, que es lo más característico para Partitiv zwei, que es lo que usamos para perfect, el ge va entre la preposición y el Grundlage. Con unos que ya hemos visto, ich habe dich
no, día, ein Kuchen, ein gekauft. Donde el ein es la preposición, el ge es lo que hace generalmente el Participe y gekauft es el Grundlage. Podemos verlo como que mantenemos la preposición y ponemos la forma conjugada de Participe del Grundlage, para no pensarlo como que el ge es lo que los define, porque ya sabemos que hay pasados que no llevan el ge. Entonces, pues en esos casos, no, pues el ge no aparecería, pero sin embargo sí estaría junto. ¿Alguna duda? No. Solo en esa oración en la segunda, profe, dice, ¿te compré un pastel o yo compré un pastel para ti? Pues se entienden igual, o bueno, significan lo mismo. La traducción es cualquiera de esas dos. Pero no será lo mismo, ¿sí, profe? Bueno, O sea, decir, está bien. compré... Sí, te compré un pastel. El compré un pastel para ti sería Ich habe ein... Ay, no, ya se me va a acabar mi tiempo. Ein Kuchen für dich eingekauft. Ahí otra vez con mi dislexia. Chi. Ich habe... Este sería el... Yo te compré un pastel para ti. No, bueno, yo compré un pastel para ti. Mientras que en esta significa te compré un pastel. O bueno, yo te compré un pastel. Tengo entendido que en ambos significan lo mismo en el sentido de que tú eres el que se ve beneficiado por la compra del pastel. Pero ese para está dado por el FIOA. Pero yo entiendo, bueno, me imagino que las entiendo como sinónimos. O sea, como muy similares estas dos. Es que yo me refería, profe, en el sentido de que una se refiere a que yo le compré un pastel o sea, a una persona y en el otro sentido que yo le compré a esa persona pero para beneficiarla a ella. O sea, como si me dijera, Ok. ¿qué hiciste por mí? Yo te compré un pastel, algo así. Uh-huh. También es esta. Depende del. En ese caso, sí va a depender del contexto. Ya te entendí. Yo adquirí de ti un pastel. Ok, ya te entendí. Sí, en ese caso, adquirí. Ya me entró dudas si se pone español. Bueno, en este caso sí sería de contexto. ¿De cuál de las dos se está refiriendo? Si el pastel está dirigido a tu persona o el pastel fue comprado de ti. Una forma en la que podríamos arreglar esto es hacerlo como Ich habe ein Kuchen von dir eingekauft. Compré un pastel de ti. Pero también esta queda un poquito más rara porque podría malentenderse como que el pastel está hecho de partes de ti y pues esa no es la idea. Pero quedémonos con esta y que tiene que ver y que es dependiente del contexto en el que lo estemos hablando. Ok, profe, danke. Bitte, Itzel, eine Frage? Nein. Nein. Ok. Entonces pasemos con algunos ejemplos de algunas preposiciones comunes y algunos verbos separables, como para que nos llenemos de verbos, porque pues obviamente va a haber tarea de hacer oraciones con verbos separables, ¿no? Ya se la saben. Preposiciones comunes y segundos verbos separables. Sí, generalmente, o sea, esto no es una regla tampoco, pero es bastante común, o sea. Vamos a poder entender a qué se refiere un poco el verbo separable si entendemos un poquito como la idea que manejan algunas preposiciones y cómo alteran estas a los verbos. Por ejemplo, ab
tiene un significado de separación o alejamiento. Por ejemplo, abfahren es salir de un lugar porque ocurre una separación, un alejamiento. Tú estabas en un lugar y te separas de él o te alejas de ese lugar y por eso abfahren es salir. An significa acercar. Ajá, tiene sentido de acercar algo, entonces ankommen es llegar porque tú te acercas a tu destino. Ein es incluir o insertar. Incluir o insertar. Por ejemplo, einkaufen es comprar porque se te incluye el objeto de compra o se te inserta. Otra forma en la que podemos encontrar ein como insertar es con einkommen, que significa entrar, porque te insertas al lugar. El insertarte al lugar significa entrar, que puede causar confusiones entre llegar y venir, pero pues con un poquito de práctica es más fácil agarrar las diferencias entre llegar, entrar y venir. Pero bueno, en español sí se pueden diferenciar, entonces espero que no les cause mucho problema. Y sí me dicen. Fest, esta no me lo sabía, significa algo de sólido o rígido. Stellen es estar de pie, estar parado. Y estar de pie de manera sólida, según el alemán, o sea, este está raro. Hay veces en las que no son tan obvios o son medio abstractos los conceptos que usan los alemanes. Pero Feststellen es averiguar algo. Yo lo entiendo como que, o sea, estás de pie por la evidencia y estás como de, efectivamente, mi estimado, esto es lo que ocurre. Y eso es lo que te ayuda como a entender qué es averiguar algo. Esto está raro, pero pues me pareció curioso añadirlo como para darnos cuenta de que a veces no están tan directas las relaciones entre la preposición y lo que va a significar un verbo separable que esté hecho con ella. Otra preposición que es común es fort, donde fort significa continuo o fuera, pero este fuera es como de hacia adelante o seguir es que también puede funcionar como fuera fort. Pero en este caso para fortfahren, donde fahren es moverse o bueno, viajar y fort es continuo, ese acto de viajar continuamente va a significar proseguir, el go on del inglés. Gea significa un movimiento de acercamiento. ¿Cómo diferenciamos entre Gea y app? Realmente no es difícil. App yo lo entiendo como algo que tiene que ver con un contexto más grande, o sea, app tiene que ver más con el sentido de que tienes dos objetos y un objeto se acerca hacia otro, mientras que Gea nada más es un acercamiento, es como un poquito más general que solo app. Pero en realidad, o bueno, en práctica, Gea y app van a ser muy similares y pues hay verbos que simplemente son con Gea y otros verbos que son con app. En este caso, comen es Gea comen, que significa venir. El antónimo de Gea es hin, que es alejamiento. Sí, alejamiento, ya la regué. Era hin con ab y Gea con an. Pero bueno, hin, que es alejamiento. Por ejemplo, gehen, que era pasear o andar. Hingehen, andar de alejarse, es irse. Los significa suelto o libre. Entonces, los fagen es partir porque eres como libre de irte, más o menos, así lo entiendo, de por qué los fagen significa partir. Otro que ya vimos, que ya les había presentado, es este que es mit, que significa con, así tal cual con. Y, por ejemplo, mitnemen, donde nemen significa tomar. Recuerden que, por ejemplo, es tomar tanto de como cuando tomas las pastillas como tomar de coger algo. Entonces, tomar algo contigo es llevártelo, llevarse consigo algo. Eso es mitnemen. Y luego, por último, de los ejemplos que tengo aquí, tenemos nach, donde nach significa posterior, o sea, posteriormente. Entonces, nachdenken
Significa reflexionar. Un denken es pensamiento, entonces un pensamiento posterior es una reflexión. Está curioso, está curioso. ¿Dudas con alguno de estos que vimos ahorita? Yo sí, profe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre irse y partir? Irse es como de lugares pequeños, mientras que partir tiene un contexto más grande, como de que partes entre estados, Irse es como estás en una habitación y te sales de la habitación o te vas. Mientras que partir es como estás no sé, estás en el aeropuerto y partes en avión a otro lado, o estás en la central de autobuses y partes hacia otro estado y así. Más o menos esa es la diferencia, donde irse tiene un contexto más de estabas en un lugar cerrado y te sales. Bueno, y te vas, mientras que eh, salir tiene un contexto más abierto o un desplazamiento un poquito más grande. Entonces sería como, ya me fui de la fiesta y compartir sería, ya partí de la Ciudad de México, ¿así? Ajá, sí. Ok, profe.